Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy os voy a hacer el repaso del radar correspondiente a la última semana, tanto en el plano macro, lo que ha pasado en términos geopolíticos y, por supuesto, la volatilidad que hemos experimentado en el mercado, que en algunos activos ha sido históricamente alta. Así que vamos con ello. Como sabéis, en el plano de la macro en Estados Unidos, lo más importante fue la decisión de la Fed de mantener los tipos de interés entre el 3,5 y el 3,75. Además, vino a decir como que no hay ninguna prisa en modificar este nivel de tasas, lo que de alguna manera se ha traducido en una expectativa retrasada de potenciales bajadas hasta el mes de mayo-junio, que encajaría con la renovación del puesto de presidente de la Reserva Federal, que ya no recaerá en manos de Powell, sino que va a ser sustituido por Kevin Warsh. Su nombramiento ha provocado un desplome en los metales preciosos y el motivo principal es que sobre el papel el perfil del nuevo candidato no encaja con lo que esperaba el mercado. Todos creían que Trump iba a nombrar a una marioneta dovish, por llamarlo así, que bajase los tipos rápidamente, y sin embargo Warsh tiene un perfil distinto. Durante su época como ex gobernador de la Fed siempre abogó por un discurso claro contra la inflación, avisaba del exceso de estímulos a través del balance de bonos que tenía la Fed comprados y que no hacía más que crecer. Por tanto, el candidato cuenta con el respeto de los inversores, pero podría provocar más volatilidad inicial, menos liquidez estructural, un dólar algo más fuerte y una Fed que mantiene su independencia, pero también siendo un poco más austera. La clave aquí, como siempre, estará en si Donald Trump respeta al candidato que va a proponer y deja de ejercer injerencias sobre Warsh, tal y como hizo con Powell prácticamente desde el primer año. En el plano macro, probablemente el dato más relevante es la balanza comercial, que ha interrumpido su racha de reducción de déficit. Se había quedado el mes anterior en 29 billones y sin embargo ahora genera un salto hasta los 56 billones, lo cual interrumpe un poco, como digo, ese proceso de mejoría que se había instaurado con la guerra comercial, y habrá que ver si el incremento del déficit de nuevo es algo sostenible o una lectura puntual. Lo sabremos el mes que viene. Vamos a ver también cómo afecta esto a los distintos activos. Si nos ponemos la gráfica donde vemos al SP500, ya vemos que la corrección, que duró muy poco, se ha revertido íntegramente, con lo cual no ha cambiado la estructura de máximos y mínimos. Seguimos con mínimos crecientes, máximos crecientes. Es cierto que en el caso del SP se intuye que hacemos nuevos máximos históricos, pero con muy poca continuidad posterior, lo cual quiere decir que casi podríamos decir que estamos en un entorno aún muy positivo, pero con cierta debilidad, al menos de momento, a la hora de extender los recorridos por encima de la zona de resistencia. Por tanto, vigilad la cota de los 7.020 puntos, que representa ahora mismo el techo de la unión de los máximos anteriores, y vigilemos también por abajo la cota de los 6.780, porque de perderlo habilitaría rotaciones hacia los 6.500, que es el nivel, personalmente considero el nivel clave para nuestra visión de medio y largo plazo. Por el lado del Nasdaq 100, el rango lateral se intuye de forma mucho más evidente. Como podéis ver, ahí nos movemos en un rango entre los 24.000 y los 26.268, y ese rango, como indico, responde a la ausencia de máximos crecientes prácticamente desde el mes de octubre del año pasado. A vigilar, evidentemente, hay un soporte cada vez más claro en torno a los 25.000, donde hemos rechazado en 3 ocasiones. Y luego, para el medio plazo, muy importante que no se rompa en ningún caso los 24.000, porque eso es lo que desataría correcciones de mucho calado en términos porcentuales. Como veis, un entorno no muy distinto a lo que ya estábamos observando en el caso del Nasdaq desde hace meses. A ver si con la publicación de resultados de las compañías salimos de ese movimiento meramente lateral. Por el lado de Europa hay muy pocos datos relevantes nuevos, pero lo que ha salido es positivo. Por un lado tenemos que el crédito sigue fluyendo a buen ritmo,
En el caso de préstamos a particulares y empresas, el PIB en 2025 ha cerrado en 1,3%, que está bien, y la tasa de desempleo se mantiene en mínimos históricos del 6,2%. Por tanto, movimientos muy poquito fuera de lo que se esperaba, y eso para los mercados, que genera poca incertidumbre, siempre es muy positivo. Y de hecho, si miramos cómo se ha comportado Europa, lo que vemos es que Eurostoxx 50 ha vuelto a atacar la zona de máximos histórico. De momento no lo ha conseguido romper, pero venía de respetar muy bien la zona pivote donde se encontraban los antiguos techos en 5.820 y donde se ha producido el apoyo, y por supuesto manteniendo también intacta la directriz alcista que une todo el proceso de subida desde los mínimos provocados en abril del año pasado. Si queremos estar atentos a un riesgo potencial, le vendría generado por la pérdida de 5.800. Mientras eso no ocurra, el entorno sigue siendo netamente alcista, y cualquier consolidación de ruptura de máximos de los 6.050, 6.060 puntos confirmaría que efectivamente vamos a seguir generando máximos y mínimos crecientes, tal y como ya lleva ocurriendo desde hace tiempo. El IBEX sigue siendo uno de los índices más fuertes dentro de Europa. A diferencia de Eurostoxx 50, aquí sí hemos vuelto a generar nuevos máximos crecientes, y ahora la dificultad, como comento muchas veces, es que nos enfrentamos a la parte superior de esta estructura, que no es un canal exactamente, pero muestra una concatenación de máximos al alza y de mínimos al alza, y nos ha depositado ahora otra vez en ese punto clave que es el entorno de los 18.200 puntos y que debería costar romper. Pero como veis, en el caso del IBEX, las correcciones evidentemente ofrecen oportunidades de entrada en una secuencia intacta de lo que podríamos determinar que es una tendencia alcista que se remonta prácticamente a el mes de abril del año pasado. Por el lado del DAX, que había estado inmerso en un movimiento mucho más lateral que el resto de las bolsas europeas, se consiguió consolidar la ruptura de este rango al alza a principios de enero, y después hemos visto dos ataques a la antigua zona de resistencia, ahora convertida en soporte y coincidiendo con el entorno del 38-50% de corrección de Fibonacci. De momento, al menos, considero que este movimiento es simple y llanamente un pullback. Por tanto, sigue intacto el objetivo hacia los 26.165 puntos, pero es muy importante que si vuelve a haber ataques a esta zona de soporte, aguante y no consolidemos cierres por debajo de lo que anteriormente era la zona de techos. Por tanto, visión positiva también para el DAX, pero muy pendiente de que no se consoliden rupturas de esta zona de suelos que ya se ha confirmado en los últimos dos movimientos de caída que hemos experimentado. Si miramos un poco lo que está pasando con datos en Asia, en Japón el coste del dinero sigue aumentando, con una subida en la última subasta de bonos a 2 años que ha pasado de un coste de 1,12% a un coste de 1,25%. También el dato de ventas minoristas ha sido mucho peor de lo inicialmente esperado, con un menos 0,9% respecto a más 0,7% anterior. Y en China los datos de PMI han sido también decepcionantes, tanto a nivel manufacturero, donde hemos visto una caída de 49,3 a 50,1, como a nivel de servicios, donde esa caída ha sido de 49,4 respecto a 50,2. Por tanto, en ambos países sigue habiendo cierta tensión, uno con respecto a lo que es el consumo y por supuesto la lucha contra la inflación y el coste incrementándose en lo que es la financiación de esa gran deuda que tienen los japoneses, y en el caso de China porque la actividad económica vemos que sigue registrando crecimientos cada vez más débiles a lo largo de los últimos trimestres. ¿Cómo ha afectado esto a nivel gráficos? Bueno, por el lado de Japón hemos visto cómo se mantiene totalmente viva la línea de tendencia alcista que se inicia en abril del año pasado, y de hecho estamos atacando nuevamente los máximos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si empezásemos a consolidar rupturas de los techos actuales
podríamos confirmar definitivamente de que no solamente tenemos mínimos al alza, sino que mantenemos la secuencia de máximos al alza. Por tanto, en el caso del Nikkei 225, el entorno sigue siendo claramente positivo y para proteger posiciones de compra parece razonable utilizar la cota de los 52.000 puntos, que representaría la pérdida, si es que se rompe esto, no solo de la directriz alcista, sino también del último mínimo creciente. Mientras estemos por encima de 52.000, el panorama para el Nikkei, para la bolsa nipona, sigue siendo netamente positivo. En el caso de China, sí hemos visto una corrección interesante durante las últimas 3-4 sesiones, pero no han provocado todavía la ruptura de la gran área de soporte entre los 8.700 y los 8.900 puntos. Mientras se mantenga intacta esta zona de soporte, todo lo que es la estructura alcista en forma de canal sigue viva y por tanto habría que considerar todo este proceso que llevamos viendo prácticamente desde el mes de julio del año pasado como una mera consolidación lateral, que incluso podríamos pintarla de la siguiente manera para entender que no estamos saliendo de esa fase lateral que lleva ya funcionando prácticamente medio año. Atentos a posibles rupturas de la parte inferior o posibles rupturas de la parte superior, hablando de 9.800 puntos y de la cota de 8.700, porque eso es lo que probablemente generaría nuevos procesos impulsivos, bien al alza o a la baja, en función de en qué dirección se produzca el movimiento de ruptura. Creo que merece la pena hablar también de la situación geopolítica. Por un lado, hemos visto cómo crecían las tensiones sobre el tema de Groenlandia, con un Estados Unidos que seguía presionando a Dinamarca y cuestionando su capacidad para garantizar la seguridad del territorio, alegando pues una creciente presencia de Rusia y China en el Ártico, que algunos dicen que no es verdad, y desde Washington se insiste en que su valor es estratégico para la defensa y para las rutas futuras comerciales. Europa ha cerrado filas en defensa de la soberanía danesa, acelera su apuesta por una mayor autonomía en defensa, en energía y en materias primas, y es consciente de su vulnerabilidad exterior. ¿Qué es lo que tenemos? Pues un discurso de Trump donde ha evitado imponer medidas económicas directas como los aranceles, pero sigue presionando a sus aliados dentro de la OTAN. En paralelo, lo que vemos es cómo los distintos afectados por este conflicto buscan diversificar su exposición al mercado estadounidense, y lo hemos visto con Mark Carney, ministro canadiense, diciendo que los países medianos tienen que unirse y reforzarse más allá de las grandes potencias, y lo que están fomentando es tejer redes comerciales y diplomáticas como una reacción a la imprevisibilidad y el estilo confrontativo de Washington, digamos que este estilo tan agresivo por parte de su presidente. Por el lado de la guerra entre Ucrania y Rusia, las negociaciones han entrado en una nueva fase muy delicada. Estamos viendo la mediación directa de Estados Unidos, y tras una primera ronda trilateral en Abu Dhabi, que ambas partes han calificado de constructiva, lo cierto es que no hay ningún acuerdo. El principal escollo sigue siendo el Donbass, ya que Rusia exige el control total de Donetsk y Lugansk como condición previa para la paz, mientras que Kiev pues reconoce que es el núcleo del conflicto y que no está dispuesto a ceder esos territorios. Y de momento lo que tenemos es una nueva ronda de contactos para los próximos días, con un plan que estaría avanzando en algunos de los puntos, pero el proceso yo creo que sigue lastrado, y muestra de ello son los ataques rusos a infraestructuras clave y la falta de una perspectiva clara de entrada de Ucrania en la OTAN, lo que hace que Zelensky se sienta preocupado, porque una de las cosas que persigue si finalmente se firma la paz es asegurar que a largo plazo Rusia no volverá a iniciar una invasión. En el plano de Gaza y Israel, la situación ha entrado en una nueva fase tras la recuperación del último rehén en enero de 2026, y eso ha permitido eliminar uno de los principales obstáculos políticos para avanzar en el proceso de paz. La idea ahora es que bajo la mediación de Estados Unidos se activa la fase 2 del plan, que se va a centrar en el desarme de Hamás, posibles fórmulas de amnistía y la reapertura del paso de Rafah bajo supervisión internacional. Sin embargo, pese al impulso diplomático, el alto el fuego sigue siendo muy frágil y continúan
registrándose incidentes sobre el terreno. Hemos visto que además la crisis humanitaria se ha agravado en muchos casos y se siguen debatiendo planes de reconstrucción que están recibiendo mucha crítica por parte de la población palestina porque se les excluye de cómo debería ser ese movimiento. Por tanto, una situación que todavía sigue siendo realmente compleja, aunque mejor de lo que estaba hace unos cuantos meses. En el lado de Irán, la situación ha entrado en una fase especialmente delicada, combinando tensión militar, crisis interna y un giro táctico en lo diplomático. Tras semanas de amenazas directas por parte de Donald Trump, que en enero ordenó el despliegue de una flota estadounidense en el Golfo Pérsico y advirtió de posibles ataques si no se frenaba el programa nuclear, el presidente iraní Pezeshkian ha anunciado la apertura de negociaciones con Estados Unidos. Según los medios estadounidenses, pues ambos países se van a reunir en Estambul con la mediación regional en el primer contacto directo desde que se produjo la ruptura de las conversaciones el año pasado tras los bombardeos, como recordaréis, en las instalaciones nucleares iraníes. Irán se mueve en tres frentes simultáneos. Por un lado tiene una población exhausta y cabreadísima, una amenaza militar creíble por parte de Estados Unidos y una negociación que busca ganar tiempo y reducir riesgos. El acercamiento de Washington apunta más a una estrategia defensiva para evitar una escalada que a un cambio estructural de rumbo. Lo que al final genera es una incertidumbre muy elevada sobre la estabilidad regional en los próximos meses y esto está impactando directamente en activos como el precio del petróleo, que ha sufrido un fuerte movimiento al alza, seguido luego con la relajación en esta capacidad, digamos, de abrir una puerta diplomática ha provocado nuevamente la caída. Pero vamos a verlo directamente en los gráficos porque es probablemente la forma más sencilla de que entendáis qué es lo que está pasando. Como veis, el petróleo rompió una gran zona pivote realmente. Si trasladamos esta línea hacia la izquierda, ya veis que representaba el antiguo suelo en la primera parte del gráfico. Estamos hablando de todos estos apoyos que tuvieron lugar aquí. Posteriormente, una vez roto, actúa de techo en una, en dos y en tres ocasiones. Y ahora lo normal es que esta zona pivote en torno a los 65, 66 dólares barril volviese a funcionar de soporte. Tenemos mínimos al alza, máximos al alza, lo cual podría reavivar, si hay tensiones nuevamente, movimientos hacia la cota de entre 71 y 72 o 73 incluso dólares barril. Pero no hay que olvidar que la tendencia estructural sigue siendo netamente bajista desde que se alcanzaron los máximos en septiembre de 2023 y que cualquier movimiento al alza, salvo que hubiese un conflicto militar muy severo entre Estados Unidos e Irán, probablemente no van a generar rupturas de la gran directriz bajista y seguiremos teniendo esa presión estructural a la baja después de cada uno de los movimientos que se habilitan a raíz de las crisis diplomáticas y militares. Esta fue el bombardeo por parte de Estados Unidos a Irán. Ahora hemos tenido este movimiento, como veis, de menor intensidad. Como digo, soporte claro donde estamos ahora. Posiblemente nos veremos movimientos en esta zona de aquí intermedia entre 65 y 70 a la espera de ver cómo acaba resolviéndose el problema existente entre Estados Unidos e Irán y sobre todo dentro del propio Irán, donde hay una situación de represión continua contra su población. Por el lado del resto de los activos que nos hemos ido dejando para comentar, vamos primero a lo que es la divisa. Hablábamos antes del comportamiento de los mercados cuando conocimos la nominación de Kevin Warsh para el mes de mayo sustituyendo a Jerome Powell. Con una disciplina sobre el papel mucho mayor por parte del nuevo presidente, se abandona la idea de que pudiésemos entrar en un proceso de rebajas de tipos de interés orquestada por las decisiones del presidente Trump y eso devuelve cierta fortaleza al dólar. Como hemos visto, pasamos con euro dólar de 1,20 a prácticamente 1,18. Todavía podríamos considerar este movimiento como meramente correctivo, un pullback a la formación triangular que teníamos analizada previamente y también un acercamiento a la directriz que une los mínimos crecientes.
Por tanto, yo creo que mientras nos movamos por encima de la cota de 1,17 es probable que técnicamente lo que tenga más sentido es que el euro se siga fortaleciendo contra el dólar hacia la cota de 1,20, 1,23. Por el lado del dólar yen también tuvo una corrección muy rápida y severa cuando surgieron los rumores de intervención del Banco de Japón, incluso la posibilidad de que se pudiesen coordinar con la Reserva Federal. Pero como veis, esa corrección enorme de casi la cota de 159,5 hasta 152 se ha frenado justo en lo que sería la banda superior de la estructura triangular y muy cerca de la directriz alcista, y a partir de ahí hemos visto cómo ha progresado de nuevo el dólar contra el yen. Por tanto, mantenemos intacta la visión de proyección a medio largo plazo hacia niveles de 176, basándolo en el objetivo que genera este tipo de formaciones triangulares, incluso a sabiendas de que en la cota en torno a 160 es muy probable que el Banco de Japón vaya a volver a intervenir verbalmente primero, y si ve que no funciona, una intervención de facto comprando yenes y vendiendo dólares. Pero sin un cambio en la estructura, a pesar de esa amenaza aquí arriba, creo que hay que mantener la visión que nos aporta la estructura desde un punto de vista triangular y el objetivo que arroja. Por el lado del comportamiento del oro y la plata, aquí es donde hemos tenido un movimiento espectacular con una liquidación de posiciones donde veníamos de cotizaciones en torno a 120 y hemos visto caídas hasta cotas de 70, que es justamente donde se apoyó el último movimiento correctivo mucho menos severo de la plata, y esto representa un porcentaje de Fibonacci que es bastante sano respecto a todo lo que había subido el mercado previamente, con lo cual a priori, pese a la virulencia del movimiento a la baja, para mí esto es un movimiento meramente correctivo, tras una subida espectacular que no había hecho más que acelerarse y que había involucrado a buena parte de los inversores, no solamente ya institucionales, sino también retail, en la persecución del precio de la plata. Como digo, tras una corrección tan grande, no sería raro que a lo mejor haya que construir un poco de consolidación lateral, pero sin haber roto la cota en torno a 70, considero que es un movimiento más de carácter correctivo para seguir subiendo que no lo contrario. El oro también ha tenido un movimiento muy severo a la baja, después de haber marcado máximos en torno a los 5.560 puntos. Hemos visto un barrido que nos ha llegado a perforar momentáneamente la cota de los 4.500, pero que, como podéis observar, mantiene intacta la directriz alcista y sobre todo ha reaccionado, aunque ya ha perforado momentáneamente en la anterior zona de techos y suelos, por tanto en una zona pivote relevante. Mientras no veamos consolidación de cierres por debajo de 4.500 en el oro, para mí esto no ha sido más que una limpieza de un movimiento que había sido muy extenso al alza y donde estaban tal vez demasiado eufóricos los inversores, con lo cual este susto habrá sacado fuera a muchos de ellos, pero la estructura principal no cambia. Si nos vamos a las criptomonedas, estamos viendo cómo se alcanza el primer objetivo que teníamos en mente. Era la zona entre 72.000 y 76.000, ya hemos tocado cotas de 74. Como veis, todos los grandes máximos de 2024, mínimos de 2025 es lo que hemos puesto a prueba. Tal vez quede aquí algo de trabajo extra, es decir, que el mercado intente entrar más dentro de esta zona de soporte. Todavía no tenemos divergencias alcistas, pero lo que ha ocurrido tras romper la cuña era justamente lo que estábamos esperando, y ahora la idea es que a lo largo de las próximas sesiones, próximas semanas, aquí en este entorno probablemente se estabilice el precio de Bitcoin, y desde aquí es desde donde espero que puedan surgir los primeros rebotes realmente significativos al alza, siempre y cuando no se rompa la cota de 70.000. Por el lado de Ethereum, la ruptura del triángulo también ha sido muy evidente, y aquí la pregunta es si se va a cumplir o no de lleno con el objetivo de esta formación, en cuyo caso probablemente, dependiendo de cómo la midamos, podría estar prácticamente ya terminado el movimiento a la baja. Como veis, ofrece justamente el recorrido que ya hemos experimentado, y además
nos enfrentamos a una zona pivote que fue muy relevante, tanto en los mínimos de 2023, de 2024, tocamos también aquí en 2025, ruptura, techo, vuelta a recuperación y apoyo. Como digo, con el objetivo hecho, con una sobreventa muy clara, lo normal sería es que Ethereum entre los 2.000 y los 2.280 puntos se empiece a estabilizar. Puede que quede algo. Normalmente cuando el mercado viene muy cargado de presión vendedora a la zona de un soporte, tiene que atacarlo en varias ocasiones hasta que los inversores se dan cuenta que es un suelo que empieza a tener suficiente solidez como para no romperse. Y ahí suelen aparecer estructuras de vuelta, tanto tipo doble suelo, tipo hombro cabeza, hombro invertido, pero en gráficos intraday. Así que vigilad gráficos horarios o gráficos de media hora. Y desde el punto de vista del gráfico diario, a ver si se genera algún tipo de envolvente alcista en alguna sesión que sea de rebote claro o algún tipo de martillo, algo que de alguna manera nos dé una indicación de que efectivamente no solo hemos llegado a la zona objetivo primera que teníamos prevista, sino que esa zona objetivo va a ser suficientemente sólida como para sentar las bases de un posterior rebote significativo en términos porcentuales hacia arriba. No quiere decir, bajo mi punto de vista, que se haya acabado este cripto invierno en el que estamos metidos, pero, como he dicho en muchas ocasiones, los rebotes dentro de las grandes tendencias a la baja en términos porcentuales pueden ser muy cuantiosos, con lo cual desde una perspectiva de trading creo que estamos en una zona que merece la pena vigilar y desde la cual calcular cuándo es el momento de entrar para buscar una revalorización que será puntual, que a lo mejor dura solamente unas semanas, pero que podría ser suficientemente atractiva para que merezca la pena poner algo de dinero en ella. Como veis, un entorno tremendamente incierto, con grandes movimientos últimamente en metales preciosos y en criptomonedas, la bolsa más tranquila, más estable, atacando zonas de resistencia en general y todavía estando pendientes de la publicación de algunas grandes compañías durante la próxima semana y media. Así que no os perdáis lo que vamos a ver en los próximos radar, porque estaremos analizando cómo fueron esos resultados empresariales, qué impacto tiene y cualquier otra noticia que pueda ser relevante. Como siempre, daros las gracias a todos por vuestra atención y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista. Descubre IG. Más de 50 años liderando el mercado financiero y con acceso a más de 17.000 mercados. Plataforma intuitiva y fácil de usar para operaciones rápidas y seguras. Con presencia en múltiples países y soporte al cliente 24/7. Contamos con la confianza de más de 313.000 clientes en todo el mundo. Lleva tu trading al siguiente nivel.